Nuestro invitado de hoy es Javier de Lucas, aunque rimbombantemente es Francisco Javier de Lucas, pero tú eres Javier de Lucas, que es como se te conoce. Bien, me ha enviado unas líneas sobre las actividades básicas a las que se dedica fundamentalmente. Es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, del que fue fundador y primer director en el año 2004, y de nuevo es director desde junio de 2016. Ha sido director del Colegio de España en la Cité Internationale Universitaire de París, 2005 a 2012, y presidente de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, entre 2008 y 2009. Ha publicado 22 libros y más de 270 artículos en revistas científicas nacionales e internacionales. Trabaja sobre problemas de derechos humanos, en especial políticas migratorias y de asilo y derechos humanos, legitimidad, democracia, ciudadanía y obediencia al derecho. Colabora habitualmente en prensa, Infolibre, Tinta Libre, Contexto, ¿verdad? Contexto, sí. Le Monde, Diplomatique, Edición Española, y también en el programa de radio Hora 25 de la cadena SER. Ha recibido diferentes premios de distinciones, entre ellas el Premio de Investigación Eurobasque en 2011, Inmigración e Integración en Europa, enero de 2012, el Premio Internacional Cinema Liberpress en 2015, el Premio Nacional Malinalli de Derechos Humanos y Diversidad Cultural de 2016 en México y distinción de la Generalitat Valenciana por la defensa de los derechos y libertades constitucionales, decreto del Consell 184 de 2016. Dirige la colección Cine y Derecho de la editorial Tirant lo Blanc. Por lo visto eres un gran aficionado al cine, lo cual es buenísimo, ¿no? Sus últimos libros, Mediterráneo, el naufragio de Europa, publicado en Tirant lo Blanc en 2015, y Per què els drets humans, del que es coordinador, publicado por Tirant lo Blanc también en Valencia en 2018. El tema elegido es un tema interesantísimo. Luego tengo alguna cuestión que plantearte sobre la designación que has utilizado, porque por otros lados veo que la palabra multiculturalismo está muy discutida y hay gente que prefiere hablar de interculturalismo. Bueno, ya te preguntaré alguna cosa sobre el particular. Así que tómate el tiempo que consideres oportuno. Qué malo es decirle eso. No, trataré de no, pero vamos, de no dormir y de no abusar del tiempo, que es un bien precioso para todos. Pero vamos, que no hace falta que sea una cosa enorme, ¿no? Al revés. Y luego, si te parece bien, pues entraríamos en un franco intercambio de opiniones, en interlocución activa y fenomenal. Pues nada, adelante. Muy bien. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por esta invitación que me hace mucha ilusión, que debo a Carlos, pero que la debo también en el origen, me parece, a una queridísima amiga mía de hace algún tiempo, que es la magistrada Carolina Ríos. La verdad es que con Carlos estuvimos viendo diferentes temas. Al final elegí este que tiene un enunciado un poco quizá demasiado académico, esto de derecho y democracia ante la gestión de la multiculturalidad, de la diversidad cultural, pero que creo que si consigo explicarme bien, si no tengo una tarde muy mala, pues puedo plantear algunos aspectos que estoy seguro que todos ustedes habrán discutido alguna vez y que son, creo, muy interesantes. Siempre que me piden hablar de multiculturalidad, y confieso que llevo trabajando en esto desde 1982, es decir, hace un tiempo, y todavía no tengo las ideas suficientemente claras, ¿no? Cuando me piden hablar de esto, comienzo por evocar el título de un libro precursor de, iba a decir dos filósofos, pero la verdad es que no, un filósofo y un activista,
como siempre, el conocido es el activista Daniel Cohn-Bendit y el filósofo que es Smith, no lo conoce casi nadie, que cuando participaban los dos en la primera experiencia, que no sé si recordarán ustedes, de ayuntamientos rojiverdes en los años 70 en Alemania, que tenían que ver con el intento de introducir preocupaciones que venían de la ecología, preocupaciones que venían de otro modo de entender la política desde la izquierda, sin el canon, digamos, convencional de la socialdemocracia, pues ellos escribieron un libro con un título que sigo pensando que era precioso, aunque no es fácil de traducir al castellano. La segunda parte sí, pero la primera parte era Heimat Babylon y la segunda parte era un laberinto de equívocos, ¿no? Heimat Babylon, como probablemente algunos de ustedes que manejen el alemán recordarán, pues Babilón es Babilonia y Heimat es la noción de patria, ¿no? Hubo una serie hace mucho tiempo en televisión muy interesante que tenía ese título sobre la generación que vive el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial, Heimat. Entonces esa noción de patria Babilonia me parecía una fórmula bonita, es decir, ¿es posible una patria que al mismo tiempo tenga esa condición de confusión que nos evoca? Porque en realidad, más que de Babilonia, ellos querían hablar de Babel, que no es lo mismo, claro. Pero bueno, hacen un juego de palabras complicado. Ahora volveré sobre lo de Babel. Lo cierto es que todavía hoy este debate está lleno de, yo creo, de equívocos y simplificaciones conceptuales, de tomas de posición conceptuales que en realidad, pues, como no hay un lenguaje en el ámbito del derecho y la política esencialista que responda a sustancias verdaderas, sino que es convencional, pues depende de cómo quiera cada uno utilizar los términos. Carlos me planteaba directamente una primera observación, que es una cuestión que hay que tratar de dejar clara desde el primer momento. ¿En qué sentido hablo yo de multicultural? ¿Cuál es la diferencia con multiculturalismo? ¿Cuál es la diferencia con interculturalidad o interculturalismo, ¿no? Y creo que eso es importante que lo explique, lo voy a hacer de inmediato, pero déjenme que les adelante cuál es el propósito de mi intervención. Mi propósito es decir que en la tradición jurídica y política de las democracias liberales occidentales, que son, a mi juicio, el mejor régimen político posible, o sea que yo empiezo por no descartarlas, yo creo que son un hito en el progreso político y jurídico y que hay que tener mucho cuidado antes de echarlas a la basura y sustituirlos por no se sabe qué, la mayor parte de las veces por artefactos que empeoran lo que la democracia liberal nos ha traído. En esa tradición hay un problema y es la falta de profundización en una dimensión básica de la democracia, que es el pluralismo. A mi juicio, el pluralismo no ha sido tomado suficientemente en serio. Creo que nuestro problema es que hemos hecho democracias que parten del mismo supuesto y es la existencia de, si no una homogeneidad cultural completa, sí de un cuerpo de consenso muy mayoritario del que extraemos el derecho mismo y el juego democrático. Y sucede que en ese juego de consenso no hemos tenido en cuenta como sujetos a quienes han quedado subordinados, escondidos, a veces eliminados, precisamente por mor de su diferencia significativa. Esto es lo que quiero tratar de explicar. Lo que quiero explicar es que
detrás del debate sobre la multiculturalidad y la gestión de la diversidad cultural, a mi juicio no hay novedades. A mi juicio lo que hay es un déficit muy viejo que arranca de la deficiente comprensión de que todas nuestras sociedades son sociedades multiculturales. Ahora las definiré, pero no hemos sacado las consecuencias de esa constatación. Es más, hemos tratado de presentar nuestras sociedades más bien, si no como monoculturales, sí con un grado de homogeneidad, las más de las veces impuesta sin la participación de eso que convencionalmente, para utilizar un término que todos entendemos, podríamos llamar minorías culturales en el sentido más amplio. En el sentido más amplio quiere decir minorías lingüísticas, minorías religiosas, minorías nacionales, minorías étnicas y también, por supuesto, minorías que expresan diferencias de otro punto de vista sobre las instituciones culturales. Y ahí, por ejemplo, hay que discutir, yo creo, y lo digo desde esa perspectiva que no les gusta a una parte de mis compañeras feministas, desde ese punto de vista hay que discutir la crítica y el significado del movimiento feminista, del movimiento LGTB y de otros movimientos. Es decir, lo cultural no es, para decirlo de una manera brutal y clara, el problema de las sociedades multiculturales no son los inmigrantes. Porque creo que esta es una confusión frecuente. Hoy con frecuencia cuando decimos ¿cómo gestiona la sociedad multicultural? Pues lo primero que nos viene a la cabeza es estábamos muy tranquilos, pero de repente nos han llegado los inmigrantes y ahora somos una sociedad que no se reconoce a sí misma porque los inmigrantes que se asientan llevan consigo otras pretensiones de reconocimiento de sus tradiciones culturales. Y mientras están en su casa, pues bien, pero si quieren salir al espacio público y decir, no, mire, yo estas instituciones, estas prácticas sociales, este modo de entender lo que es bueno y lo que es malo, lo que hay que proteger y lo que hay que defender, quiero que me sea reconocido. Igual que les ha sido reconocido a ustedes o que ustedes han decidido democráticamente lo que es bueno y han hecho la Constitución y lo que es malo y han hecho el Código Penal. Lo digo de una manera brutal y simplista, pero en el fondo es eso. Es decir, nuestras ideas de bien en el sentido no religioso y moral, estamos hablando de la Constitución, sino de lo que es defendible y digno de protección, las hemos consagrado, sobre todo en la parte programática de las Constituciones, y nuestras ideas de lo inaceptable y, por lo tanto, donde no podemos ceder, donde además, si es necesario, aparece esa última ratio en las sociedades democráticas, que es el derecho penal, las hemos metido en el Código Penal. Y entonces no me venga usted con esta pretensión de violar a un niño porque le apetece, porque eso es inadmisible. Aunque sea su ideal de libertad y de desarrollar su autonomía sexual. No me venga usted con que la mujer no puede estudiar, no me venga... Tantos ejemplos que conocemos, ¿no? Creo que en realidad detrás de todo esto no hay tanto un problema cultural, sino la presentación de la diferencia cultural como argumento las más de las veces para justificar un trato desigualitario. Y aquí hay otro problema conceptual, que en realidad no es un problema porque todos ustedes conocen en qué consiste el asunto y cuál es la solución, que es la relación entre diferencia y desigualdad. Una relación en la que en el debate en la calle se produce un salto que no está justificado y que en realidad es un non sequitur desde el punto de vista lógico. Como hay diferencia, tiene que haber desigualdad. Es decir, como hay una pretensión de diferencia, yo no te puedo tratar igual.
la diferencia cultural esgrimida como argumento para una respuesta normativa que es no la igualdad, sino la desigualdad. Como eres diferente, no te trato igual que los demás. Es decir, te discrimino en el sentido negativo, que es el más común de la noción de discriminación, que como sabemos no debe reducirse a eso, aunque las más de las veces entendemos siempre discriminación en el sentido negativo, del mismo modo que entendemos sanción en el sentido negativo, y solo los juristas recordamos que la sanción es una parte de la estructura lógica de la norma, que es la consecuencia normativa atribuida a un juicio sobre una conducta, y que esa consecuencia normativa puede ser un premio, puede ser el reconocimiento de un estatus determinado y no necesariamente un castigo, que es lo que en el uso común entendemos por sanción. Viene todo este juego de palabras porque, y esa era la primera exigencia que les debo por una cortesía elemental a la que apuntaba Carlos, debo de explicar en qué sentido les propongo usar los términos multiculturalidad, multiculturalismo, interculturalidad, diversidad cultural. Y lo diré con la mayor brevedad y sencillez de la que creo que soy capaz. Multiculturalidad es una condición de hecho. La multiculturalidad es el hecho o la situación que consiste en la compresencia. Digo compresencia para no decir convivencia, porque convivencia a veces tiene una dimensión cualitativa y yo quiero hablar simplemente del hecho, es decir, la coexistencia, también este es un término que se puede utilizar en un sentido valorativo y me refiero solo, por eso prefiero el término compresencia, la compresencia en un mismo espacio de soberanía, y ya ven ustedes que introduzco un concepto jurídico y político, de individuos y grupos que se reclaman de tradiciones culturales diferentes. Cuando digo tradiciones culturales, la mayor parte de ustedes, si no todos, habrán entendido de inmediato identidad. Y habrán hecho el lazo, la conexión entre el asunto de la multiculturalidad y la reivindicación identitaria. Uno de los mejores filósofos del siglo XX que ustedes conocen, Carlos de corrido me consta, Ludwig Wittgenstein, digamos el cabeza de la concepción de la filosofía como análisis del lenguaje, tiene una sentencia terrible sobre la identidad. Él habla del infierno de la identidad. Otro gran teórico de la sospecha, recuerdan ustedes, Sigmund Freud, lo decía de una manera todavía más clara: el narcisismo de las pequeñas diferencias. Advierten uno y otro sobre el peligro que la demanda identitaria como vector del discurso político y jurídico nos puede plantear. Porque, sobre todo cuando las identidades, he utilizado antes por eso tradiciones culturales para decir que no todo el mundo que reivindica respeto para su visión cultural del mundo lo plantea en términos identitarios. ¿Por qué? Porque con frecuencia la reivindicación identitaria de la especificidad cultural se plantea en términos de lo que un gran teórico de las ciencias sociales, Albert Hirschman, describió hace muchísimo tiempo como uno de los dos tipos de conflictos sociales: negociables o no negociables. Los identitarios son, con frecuencia, no negociables. ¿Por qué? Porque hay la afirmación de una identidad en términos de esencia estática, es decir, está dado de una vez para siempre, nuestro pueblo es así, la esencia de nuestro pueblo tiene estas características, y además de sustancial y estática, una esencia que se proyecta en la necesidad de reconocimiento que es inagotable.
Si eso es así, el conflicto no tiene solución, porque el conflicto es out-out. Aquí una identidad, aquí otra. Esta es una esencia, esta es otra. Ninguna de las dos son dinámicas, ninguna se mueve, sino que están definidas, esto que además es lo mejor. Por lo tanto, en esos términos el conflicto solo se resuelve en una de estas dos situaciones: eliminación o subordinación del otro. Si el conflicto de la pluralidad cultural, el conflicto derivado de la compresencia de individuos y grupos que se reclaman de diferentes identidades culturales en un mismo territorio, se plantea así, históricamente lo sabemos además, el resultado son genocidios, expulsiones, subordinaciones, guetos, etcétera, pero siempre suponen la derrota o la desaparición de uno de los grupos en conflicto. La existencia de esa multiculturalidad que he tratado de proponerles, es una definición estipulativa, como han advertido ustedes, en esos términos que podrían admitirse como equivalentes a la diversidad cultural, yo eso sí que creo que son dos términos que se pueden manejar indistintamente, multiculturalidad y diversidad cultural, es distinta de la noción de interculturalidad y de la noción de multiculturalismo. Y ahora les propongo cuál es para mí la diferencia. Les propongo. Yo creo que eso es así. Hay quien no lo ve así. Para mí, multiculturalismo e interculturalidad no son hechos, son respuestas normativas ante el fenómeno de la diversidad cultural. El multiculturalismo es solo una de las respuestas, hay otras de las que no se habla y al no tener esa misma raíz lingüística similar no se plantea la confusión, ¿no? Pero el multiculturalismo, como todo ismo, no es un fenómeno, es una concepción, una ideología o, como les proponía antes, una respuesta normativa. Hay otras respuestas a la existencia de sociedades de diversidad cultural. Sí, el asimilacionismo, por ejemplo. El asimilacionismo sostiene, y Macron acaba de dar una lección sobre el particular, pese a las expectativas en Córcega, el asimilacionismo sostiene, no, mire usted, aquí hay una cultura, un pueblo, y si usted quiere vivir aquí, tiene que admitir esa cultura, ese pueblo, ese conjunto de instituciones y, por tanto, si no aculturarse, es decir, si no dejar atrás todo lo que usted es, al menos aceptar que usted tiene que vivir conforme a esos patrones culturales. ¿Por qué? Y aquí viene la trampa. Porque el derecho y el juego político traducen ese patrón cultural. Cuando hablamos de derecho, hablamos de bienes que en realidad proceden de una concepción cultural, la nuestra. Hablamos de males que proceden de una concepción cultural, la nuestra. Cuando hablamos de política, hablamos de un orden institucional, unas prácticas que son acordes con el humus cultural donde se han desarrollado. Un humus histórico y, si se es democrático, si el modelo es democrático, un humus que evoluciona, no está congelado en el primer estadio de la historia, en la edad de oro de nuestra cultura. Aceptamos que las culturas evolucionan. Esto es bastante importante, esa concepción es bastante importante por su trascendencia en el orden jurídico y político. El multiculturalismo es otra respuesta más, como la del asimilacionismo. Pero a diferencia del asimilacionismo, lo que propone es no vivamos en un mundo en el que cada grupo se ajustará a sus patrones de conducta. ¿Es eso posible? La historia demuestra que no. Los tres lugares donde se ha ensayado respuestas de multiculturalismo, insisto, ideología, respuesta normativa, a la realidad
de pluriculturalidad o multiculturalidad, en Europa son sobre todo el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania. En el Reino Unido y en Alemania, hace ya más de 15 años que sus dirigentes políticos declararon finiquitadas todas las experiencias multiculturalistas. Lo que no podían declarar finiquitadas es la sociedad multicultural, porque eso es como decir, va a desaparecer el hecho social, eso no está a su alcance. La diversidad cultural no la puedes eliminar, salvo que te pongas a practicar políticas de eliminación o de asimilación sangrienta, sangre y fuego, ¿no? Pero tanto primero en Alemania como en el Reino Unido, todavía era Cameron el primer ministro y evidentemente era Merkel, que lleva ahí el tiempo que lleva, en los años, a principios de la década de 2000, dijeron la política multiculturalista, es decir, la gestión de la multiculturalidad desde la óptica del multiculturalismo, no da resultado. Fuera de nuestro continente ha habido otros ejemplos de política multiculturalista. He olvidado mencionar a Bélgica, donde la situación es extraordinariamente complicada, como ustedes saben, si luego quieren discutir, lo discutimos, ¿no? Hay dos modelos de gestión de la sociedad multicultural, de los que se habla mucho, y otros tres en el continente americano, de los que no se habla, como hay otros dos modelos en el continente asiático, de los que se habla mucho, y otros de los que no se habla, de formas de gestionar la realidad multicultural. ¿Es Estados Unidos un país de sociedad multicultural? Sí. ¿Lo es Canadá? Sí. ¿Lo es Brasil? Sí. ¿Lo es Guatemala? Sí. ¿Lo es Colombia? Sí. ¿Lo es Perú? Sí. ¿Lo es incluso Chile? Sí. ¿Es la India una sociedad multicultural? Sí. ¿Es China una sociedad multicultural? Sí. ¿Es Australia o Nueva Zelanda una sociedad multicultural? Sí. ¿Han gestionado todas ellas la realidad multicultural desde el patrón del multiculturalismo, del asimilacionismo o de esa última respuesta que todavía no he abordado, de la interculturalidad? Mi respuesta es que la mayoría la han gestionado desde el patrón del asimilacionismo. Es decir, hay una cultura dominante, ya sabemos que hay otras, pero estas otras o desaparecen por falta de reconocimiento y protección o por políticas muy fuertes de asimilación, que incluso bordean el genocidio, y para no hablar del caso manido de los Estados Unidos en relación con las sociedades que allí existían, los verdaderos americanos, mencionaré el caso de Australia, que todos ustedes conocen. Australia es una construcción de la potencia colonial, Inglaterra, que destruye a los aborígenes sistemáticamente. Y hace poco menos de 15 años que Australia ha hecho un acto de reconocimiento ante los aborígenes de esa política de destrucción de una cultura que era la australiana original, que quedó absolutamente arramblada por la imposición de la cultura británica a través de unos actores bastante curiosos, porque es sobre todo, como saben ustedes, una población carcelaria. Al principio es la potencia colonial, que lleva mano de obra carcelaria, que lleva una parte importante de súbditos no queridos, irlandeses, que no son británicos, y así es como se construye la primera fase. En Nueva Zelanda el reconocimiento ha sido un poco anterior, incluso se han planteado el cambio del país, el cambio del himno, el cambio de la bandera, cambios simbólicos pero muy importantes, para reconocer el peso de la cultura maorí, que es la cultura original, ¿no? Claro, si les hablo de Estados Unidos o de Canadá, en lugar de hablar de Brasil, de Guatemala, de Perú o de Chile, es porque no tengo tiempo y porque además Estados Unidos y Canadá son quizá los dos ejemplos de dos modos de gestionar la diversidad cultural que muchos países se han tratado de importar.
En Estados Unidos funciona todavía hoy, aunque ya ha sido sometida a tal crítica que nadie lo acepta, funciona la ficción del melting pot, que todos ustedes recuerdan. Es decir, la doctrina oficial es, no, Estados Unidos es una sociedad de acogida de todos los que vinieron de todas partes del mundo, muchos de ellos perseguidos, por supuesto que sí. Holandeses, británicos, escoceses, pertenecientes a iglesias disidentes de la iglesia hegemónica, que no tenía por qué ser la católica, en este caso, y que son los que llegan, recuerden ustedes el mito del Mayflower, llegan ahí a un sitio donde hay unas personas que son los americanos de verdad, pero para ellos no son los americanos de verdad, y hay el mito este de la comida de acción de gracias y todo esto, y lo que nos dicen es que, bueno, ahí se han fundido como en un crisol, por eso el melting pot, la olla, ¿no? Todas las identidades y ha salido la identidad americana, que es una identidad de fusión de la pluralidad cultural. ¿Es eso verdad? Pues no hace falta que ustedes hayan leído los trabajos de la Escuela de Chicago ya en los años 20, no estoy diciendo la crítica de los movimientos de Cultural Legal Studies o del feminismo crítico, ahora a partir de los 80, ya en los años 20 hay análisis que desmienten esta pretensión. Detrás del denominado melting pot lo que hay es una cultura cuyas características todos ustedes recuerdan por la fórmula muy difundida WASP, blanca, anglosajona, protestante. Habría que añadir capitalista si quieren ustedes, pero dejemos este elemento que es muy importante, dejémoslo. Blanca, anglosajona y protestante. Blanca, anglosajona y protestante con una parte importantísima de población que representa un factor de diversidad cultural constitutiva desde el punto de vista de la historia misma de los Estados Unidos de América, que es la población que llamamos afroamericana, y que llega a los Estados Unidos, como llega a Brasil, como llega a otros elementos del territorio americano, como mano de obra barata, vamos, tan barata que son esclavos, que sirve de modo subordinado para el crecimiento de esa sociedad que se está construyendo. Esa dimensión de identidad cultural, de cultura, que en un sentido también muy impreciso, porque decir afroamericano es un disparate, como ese disparate cuando se habla de inmigración y se dice, a ver, ¿qué contingentes migratorios hay? Y entonces nos sale el típico experto que nos dice, pues a Europa llegan sobre todo 2, 3 contingentes migratorios. El contingente sudamericano, el contingente asiático y el contingente subsahariano. Claro, americano y asiático ya queda claro que es impreciso, pero subsahariano es lo mismo que decir que los europeos somos subárticos. Claro, sí, por supuesto, todos somos subárticos, o la mayoría, porque vivimos al sur del Ártico. Pero en esa noción de subsahariano que creemos muy precisa, hay una barbaridad de culturas diferentes. Y confundir digamos, los pueblos de Senegambia con los de los Grandes Lagos, con las 2 regiones congoleñas, que a su vez son distintas, con Tanzania, con Kenia, es un disparate. No hay una cultura, por tanto, afroamericano, bueno, es una manera de decir negros, ¿no? Pero como identidad cultural no hay. Ahora, lo que hay es sí un vector de unidad y de reivindicación, que es lo que funciona como elemento distorsionador de la paz pretendida en sociedades multiculturales, que es el elemento de la resistencia por la humillación. Y entonces sí, el negro, sea cual sea su procedencia, se levanta como nación negra o como nación del Islam, no voy a entrar ahora en eso, para decir, no, mire usted, esto de que la cultura la definan hombres blancos, viejos, la mayoría de ellos muertos, anglosajones y protestantes, no, esto no es la identidad americana.
Ustedes nos están engañando. El modelo canadiense es más bien el modelo de la ensalada. Para ser más elegantes, los canadienses lo llaman el mosaico. Y no es el melting pot. ¿Por qué? Porque reconoce que hay identidades en compresencia y trata de reconocer las peculiaridades de esas identidades a la hora de estar presentes en esa sociedad. 3 identidades básicas, lo recuerdan ustedes, lo que pasa es que inmediatamente se añade una cuarta, ¿no? que a su vez es confusa. Esas identidades son la anglosajona, que es la dominante, a costa, entre otras cosas, de una guerra interna, como casi siempre, la francesa, la de los pueblos indígenas llamados primeros pueblos, y el contingente migratorio que no llega en el mismo sentido a Canadá que a Estados Unidos, pero que llega. En Canadá no hay esa inmensa presencia de los esclavos, fundamentalmente procedentes de lo que en sentido amplio llamamos negritud. Esas políticas son la de Estados Unidos, francamente asimilacionista. La de Canadá es una política que en principio se ha llamado multiculturalista, es decir, los franceses podéis vivir aquí en vuestro Quebec y decir que vosotros os organizáis de acuerdo con vuestro lema «Je me souviens», yo me acuerdo, que claro, es una expresión de la reivindicación de la identidad cultural. La memoria es una llamada a decir yo tengo memoria, yo sé quién soy, a mí no me definen, yo soy francés. Por tanto, atención, soy canadiense, pero soy francés. Y naturalmente la situación subordinada durante mucho tiempo de los pueblos indígenas, ¿no? Hay una otra solución para la gestión de la sociedad multicultural. Pues miren, Canadá apunta hacia otra solución, que es por la que apuntaba Carlos al principio, que es la de la interculturalidad. La expresión interculturalidad, el sustantivo interculturalidad, es engañoso porque parece que se refiere también a un fenómeno social, ¿no? Como no es interculturalismo, si dijéramos interculturalismo tendríamos claro que es otra doctrina, otra concepción ideológica, otra solución política como asimilacionismo o multiculturalismo, ¿no? Lo cierto es que se ha impuesto interculturalidad y eso da lugar a un error, a pensar que la interculturalidad existe como un hecho. Y lo cierto es que no. Lo que existe es un proyecto intercultural, que es distinto. Es decir, de nuevo, un intento de respuesta, una concepción. ¿En qué se diferencia del multiculturalismo, del asimilacionismo que he tratado de describir como modos de gestionar la diversidad cultural? Pues se diferencia en que pretende que el cuerpo común, desde el que se organiza esa sociedad que es plural, sea construido desde la interacción, diálogo y igualdad o al menos negociación entre los diferentes sujetos. Por lo tanto, no es asimilacionista, claro, porque no hay la imposición del sujeto, tiene la posición hegemónica. No es tampoco multiculturalista, no se trata de que cada uno viva en su sitio sin tocarse, sino que dice vamos a construir un espacio negociado y común. Esto inmediatamente es percibido como la mejor solución, claro. Pero hay que decir que si ustedes me preguntan ¿hay una sociedad intercultural? Yo les tengo que decir que no. A mi conocimiento, no. Porque para que haya una sociedad intercultural, es decir, una realidad del proyecto intercultural, tendría que haber igualdad de voz, de posiciones y de negociación entre los diferentes agentes, y eso no es así. Hay una posición de asimetría entre los representantes de la cultura, si no mayoritaria, hegemónica, y atención a esta distinción, piensen en el caso de Sudáfrica. Mayoritarios eran los negros, pero no eran hegemónicos. La cultura que se imponía era la cultura de una minoría africana que era boer más que británica, aunque pasada por el dominio británico.
Es el caso de una mayoría minorizada, que se dice en derecho internacional de minorías, ¿no? Que, si me permiten la analogía, que evidentemente es forzada, es la misma que la de las mujeres. Las mujeres son mayoría, pero están minorizadas. No se encuentran en situación de igualdad y no tienen la representación que les corresponde, en teoría, a la concepción que dice que cada persona es igual que la otra a la hora de decidir, o que la condición de género no debe ser una condición que justifique una posición de asimetría o, vamos a decirlo claramente, de desigualdad, o en la terminología feminista de subordiscriminación, que me parece una fórmula muy bonita, porque reúne las dos cosas, discriminación y una posición de inferioridad, es decir, de dominación, de sufrir la dominación. ¿Todo esto por qué pasa? Pues pasa porque nuestra tradición cultural, y aquí me permitirán que les cuente un cuento, bueno, un cuento lo digo con todo respeto, no es un cuento, hago uso de una tradición, de un lugar común, de una tradición cultural del que la mayoría de nosotros, yo por lo menos, provengo, que es la tradición cultural que tiene una base judío-cristiana desde el punto de vista de nuestra escala de valores, que se ha configurado gracias al genio del derecho romano y que se ha configurado también desde un predominio de la razón que heredamos de Grecia, del humanismo y de la Ilustración, ¿no? Vale, el cuento. El cuento es el cuento que encontramos en el Génesis, pero que sobre todo encontramos ilustrado. La idea no me pertenece, ya me gustaría a mí haber tenido yo ese hallazgo, lo tuvo Ernst Cassirer, que es uno de los grandes filósofos sobre la Ilustración, un filósofo alemán del siglo XX, se encuentra, y Carolina lo había apuntado antes, en el mito de Babel. Se encuentra primero en el jardín del Edén, es decir, Adán se encuentra de repente con un otro, ¿no? Ese otro es Eva, que le sorprende hasta que Yahvé le explica que ha salido de su costilla, que es carne de su carne, pero que es distinto de él. Y ahí es el primer momento en que en nuestra tradición aparece esa condición básica de nuestra concepción cultural, que es el lugar del otro, el reconocimiento del otro, que está en el fondo de todo el problema de la diversidad cultural. En Babel está explicado de una manera que Cassirer considera una divisoria de aguas, ¿no? Cassirer piensa que el pensamiento occidental arranca de una opción monista que tiene mucho que ver, él dice, con la tradición parmenidea. No les voy a entrar ahora en la filosofía de Parménides en relación con la de Heráclito. Yo creo que el análisis de Cassirer es correcto. Nosotros, Occidente, toma la tradición de el ser es, que es lo que explica el primer Platón, y por lo tanto todo cambio es corrupción. Lo que es el estado perfecto. Todo lo que pasa después es pérdida del estado perfecto. Y por lo tanto, y esa es digamos que el modelo conservador, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de decir, teníamos un estado perfecto, que es el original, y todos los cambios nos llevan a peor, y hay que contener los cambios, ¿no? Bueno, esa es la noción de Parménides frente a Heráclito. ¿Cuál es la tesis de Heráclito? La tesis de Heráclito, muy mal explicada habitualmente en Historia de la Filosofía, lo recuerdan ustedes, ese fragmento que antes, los que tienen mi edad lo recordarán, aprendíamos en la escuela, todo fluye, todo cambia, ¿no? Incluso lo aprendíamos en griego, panta rei, todo corre, ¿no? Y ese otro fragmento tan terrible y tan mal interpretado, la guerra es la madre de todas las cosas. Esos dos fragmentos de Heráclito, como explicaba muy bien uno de nuestros grandes helenistas, no el único, Agustín García Calvo, han sido mal interpretados. La afirmación de que todo fluye, todo cambia, es simplemente la constatación de que la vida es dinamicidad y que por lo tanto el cambio no es
una patología, sino la forma de manifestarse la vida misma. El fragmento de la guerra, en realidad no es la guerra, a pesar de que el término sea polemos, que tiene que ver con la noción de guerra, con la polemología, es conflicto. Y es una afirmación que 25 siglos antes que Marx, antes que un no marxista, pero un jurista finísimo que entendió muy bien, a mi juicio, el derecho, Jhering, sostiene que el derecho es expresión del conflicto porque la vida es conflicto. Pero el conflicto no es patología, el conflicto es la vida misma. Lo que es patología son determinadas maneras de gestionar el conflicto. Lo que es patología es decir, si hay conflicto yo te elimino a ti o te subordino. Lo que es patología es la respuesta natural, entre comillas, de Robinson cuando aparece Viernes. Aparece un otro en la isla, ese otro solo puede ser una de esas dos cosas, o enemigo o esclavo. Tertium non datur, porque yo soy el dueño. Y en el fondo todo eso os cristaliza en la noción, en el mito de Nemrod y Babel. ¿Cuál es la lección del mito de Nemrod y Babel? ¿Recuerdan ustedes? Nemrod es el rey que, esto le gustaría a Julián Guita, si alguien se acuerda de lo que decía Julián Guita, cosa que dudo, que quiere disputar a Dios. A Guita decía que la izquierda le disputa a Dios el poder de crear, ¿no? Eso no se la inventaban Guita, es una mala lectura del mito de Nemrod y la Torre de Babel. La historia que nos explican es que este rey de Babel quiere construir una torre que llegue hasta el cielo para demostrar que se puede llegar al cielo. Lo que tiene que ver con la tradición astronómica, los zigurats en Mesopotamia, todo esto que recuerdan ustedes, ¿no? Pero claro, en clave teológica es la criatura, quiere decir, no mire usted, yo puedo ser como Dios, ¿no? Y tirar para arriba la torre y tocar el cielo. Entonces ya ve al principio, como diría San Agustín, pues ve eso con la ternura del creador que ve al crío ingenuo que se va al mar, coge un cubo y cree que puede vaciar el mar, recogiendo el agua con el cubo, ¿no? Y bueno, pues la ve incluso divertido, ¿no? Pero cuando ve que Nemrod sigue para arriba, para arriba, para arriba y que se llena cada vez más de orgullo, dice, no, aquí hay que darle una lección. Y la lección es lo que todos recordamos del mito de Babel. Resulta que de la noche a la mañana los que trabajaban en la Torre de Babel dejan de entenderse. Porque hay una pluralidad de lenguas. En la versión bíblica, en arameo, la noción es confusión de lenguas, de donde pluralidad es un castigo y un mal. La lección es que la pluralidad es incompatible con la persistencia y desarrollo de la sociedad. Si una sociedad quiere seguir y progresar, homogeneidad. Por lo tanto, esa es la lección de Cassirer, el monismo frente a la pluralidad, la estabilidad de una sociedad homogénea, y por homogénea podemos entender impuesta a la homogeneidad por las fuerzas hegemónicas que imponen su cultura, que es lo que nos pasa hoy en un contexto internacional. Se habla de globalización y en realidad, como dice Robertson, tendríamos que hablar de glocalización. Porque lo que hay no es un mundo cosmopolita, sino la proyección como global de un modelo particular. Y ese modelo particular es básicamente norteamericano, no solo en el sentido cultural, sino también en el sentido de un modelo económico y de un modelo de organización social. Esa reflexión sobre la mirada del otro, ejemplificada de esta manera patológica en el mito de Babel, se encuentra en todos los grandes testimonios de nuestra cultura. Y estoy acabando para bien de su paciencia. San Agustín, probablemente uno de los grandes, Agustín de Hipona, uno de los grandes del pensamiento occidental, tiene esta reflexión maravillosa en ese libro extraordinario
que son las confesiones. Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos. Es decir, San Agustín advierte que la pluralidad en realidad no necesita de un otro, sino que dentro de lo que yo soy, que no solo soy individuo, sino persona, conviven muchos. Esa es la noción de persona. ¿Recuerdan ustedes? Persona es prosopon, es máscara. Viene de esa noción del teatro griego. Y entonces, según el rol que yo juego socialmente, no soy uno, sino muchos. Soy amante, soy amigo, soy trabajador, soy empleado, soy ciudadano, soy padre. Y en eso soy el mismo, me comporto igual. Bueno, muchas veces lo que pasa es que esa pluralidad desata patologías, desata alteraciones mentales. Y eso lo repite, lo saben ustedes, alguno que hay aquí que es de mi generación, me parece, lo recordará, incluso lo habrá cantado. Eso nos recuerda el verso de Rimbaud, Je suis un autre, soy otro. Moustaki hizo una canción preciosa y algunos de nosotros la cantábamos, Yo soy otro, que es lo mismo que genialmente explica Pessoa con su teoría de los heterónimos. Yo no soy solo yo, porque a mí me construye la relación social con los demás. Y en esa relación yo cambio la pretensión de que yo me quedo intocado, que aquí llegan los inmigrantes, pero no nos van a cambiar, porque nosotros somos los mejores y los verdaderos. Y por lo tanto ellos pueden estar aquí con tal de que no pretendan cambiarnos y que yo no me cambie. Mire, si algo nos enseña la sociología es que no hay interrelación sin cambio. El cambio puede ser mayor o menor. Eso está fabulosamente bien explicado en términos filosóficos, eso quizá le guste a Carlos, en la fenomenología del amo y el esclavo en Hegel. Cómo el amo y el esclavo mantienen una reacción que llamamos convencionalmente dialéctica, que podríamos llamar dialógica, no necesariamente dialéctica, que está ejemplificada maravillosamente por Losey en una película que solo los viejos del lugar recordarán, que se llama El sirviente, es una película maravillosa, sobre esa relación con el otro que te cambia a ti, en la que el juego de papeles y las identidades se cambian. Y eso nos lo ha enseñado la literatura occidental y el cine mejor que los textos de filosofía, o por lo menos también como los textos de filosofía. Déjenme que les cite 4 o 5 nombres, porque en el fondo esos nombres han pensado la diversidad cultural a fondo y nos ayudan a entender cómo gestionarla. Montaigne, y si no lo recuerdan les menciono el ensayo sobre los caníbales, donde él trata de ponerse en el lugar del otro, son 30 páginas maravillosas, de la relación entre los europeos y los indios que son traídos a la fiesta del delfín para ser mostrados. Son 30 páginas maravillosas como el de su ensayo sobre la costumbre. Piensen en Otelo o en el Mercader de Venecia. En los dos, el personaje es el diferente cultural. En un caso es el diferente cultural cuya presencia justifico porque es una bestia como guerrero y defiende a la República de Venecia y por tanto me viene estupendamente. Lo trato también que el pobre se cree que es veneciano y se casa rompiendo el tabú básico en una sociedad multicultural, pero no organizada interculturalmente, sino desde el modelo asimilacionista, se casa con una veneciana, Desdémona. De manera que en realidad el drama de Otelo no son los celos, o no solo. El drama de Iago no es solo el amor por Desdémona, sino el rechazo a que un moro, el moro de Venecia, se crea veneciano.
y se tome las libertades y derechos de un veneciano y no entienda que su lugar en esa sociedad es instrumental. Y ese es el drama de Shylock, que ha sido tomado, el del personaje, el mercader de Venecia, en su alegato ante Porcia, cuando intenta exigir el pago de esa libra de carne lo más cercana del corazón, ¿recuerdan ustedes? Y el plaidoyer, la queja jurídica del mercader es esa: yo soy como vosotros, yo soy viejo, usurero, judío, agresor sexual, si existiera esa noción, ¿no? Pero si me pincháis, sangro, si me hacéis daño, lloro, soy como vosotros. Y por lo tanto esa diferencia con la que me construís como un otro subordinado exterior que no puede vivir en esta sociedad pluricultural más que en un gueto, una de las posibilidades que hemos comentado de gestión de la diversidad cultural, apartarlos en gueto, no, eso no me va, ¿no? Quizá donde mejor está, estoy terminando, lo prometo, donde mejor está diseñada la noción, la mirada sobre la sociedad cultural y las diferentes maneras de gestión, sea en la que para mí es la mejor obra de filosofía política que se haya escrito jamás. Nunca hay que decir una cosa así. Yo a mis estudiantes lo primero que les digo: jamás cometas dos errores en un examen oral. Primero, decir cuántos elementos o de cuántos elementos vas a hablar. Porque como digas 7, el profesor está esperando a los 7. Y en cuanto digas 6, pues la has fastidiado, ¿no? Y segundo, desde luego, pues no cometer ese error que es el de la parábola de Swift, de decir, que yo les acabo de decir, esto es lo mejor, porque lo mejor depende de lo que cada uno piensa. Para mí es la mejor obra de filosofía política, se llama Los viajes de Gulliver y fue escrita por Jonathan Swift. ¿Por qué es la mejor obra de filosofía política, al menos sobre diversidad cultural? Porque todos los viajes son un viaje por la diversidad, por escenarios de la diversidad. Empezando por lo más tonto, el tamaño de la gente. Los dos primeros viajes son a gente muy pequeñita, Lilliput, o a gente muy grande, Rondinage. Pero luego cada viaje es a países que desafían la lógica de lo que es natural, que es lo que yo estoy acostumbrado, lo mío, lo nuestro. Un país aéreo, a diferencia de lo que hay. Un país de sueños y mitos. Y finalmente el disparate final, el mayor desafío, es un país en el que los seres humanos son los caballos. ¿Lo recuerdan ustedes? El último viaje, Huim, al país de los Huim, que si yo supiera hacerlo bien, pues les habría evocado un relincho, que es lo que quiere evocar la palabra Huim, es un relincho, ¿no? En ese país, los que se parecen a los seres humanos, Swift era un magnífico dominador de la lengua inglesa. Y ha dejado un montón de palabras en lengua inglesa, incluso internacional. Piensen en Lilliput, ¿no? Todos manejamos Lilliput. Piensen en el término que él se inventa para describir a los aparentes humanos en el país de los Huim. Yahoos. Yahoo. Ese término que hoy utilizamos en Internet es inventado por él. Lo mismo que él se inventa un nombre femenino que tuvo gran éxito en Inglaterra y por el mundo. ¿Cuántas Vanessas habrá por el mundo que no saben que ese nombre no existía hasta que Swift se lo inventó para ocultar la relación que mantenía con la hija de su protector, que era menor de edad? Él era canónigo gracias a su protector y no quería perder el chollo de ser canónigo. Y entonces las cartas que le dedica a esta chica, Swift era pedófilo como Lewis Carroll con Alicia, las cartas para describirla toma el prefijo del apellido Van y le añade la desinencia que a él le parece la desinencia femenina inglesa, que es esa, y se inventa el nombre Vanessa, ¿no? Bueno, si ustedes releen Los viajes de Gulliver y especialmente ese último desafío a la pluralidad, que es decir, la barrera de lo más natural, que es mi especie. Y estos otros
no son mi especie, por lo tanto es impensable que puedan formar parte de una sociedad. Las reflexiones sobre la guerra, el derecho y la política en el viaje al país de los Huim son extraordinarias. Pero una segunda obra que aspira en mi jerarquía al trono de mejor obra de filosofía política nos explica el fondo de la cuestión de la diversidad. Me refiero ahora a Animal Farm, Rebelión en la Granja, de Orwell. Recuerdan ustedes el asunto, ¿no? Los animales, que son muy distintos, porque hay cerdos, caballos, gallinas, etc., se rebelan contra el granjero por la explotación de que son objeto y porque todos los animales son iguales, según el lema revolucionario de la rebelión. Cuando gana la rebelión y echan al granjero, los cerdos, que son los más parecidos a los humanos, Orwell era un genio, empiezan a gobernar, pero resulta que el resto de los animales empiezan con el run run. Oye, todos los animales son iguales, ¿esto qué es? ¿Por qué mandáis vosotros? Y entonces el cerdo Napoleón, lo recordarán ustedes, la figura, ya saben ustedes todas las analogías que hay detrás a la Revolución Soviética, entre otras cosas, se inventa la corrección del lema revolucionario, que como recordarán ustedes es todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Es decir, sí, la diferencia significa desigualdad, la diferencia significa jerarquía. Y cualquiera de las modalidades de la diferencia, la más visible es la inmigración, pero no la única, exige un tratamiento no igualitario. ¿Puede dar respuesta a ello el derecho y la política? Yo creo que no, con el modelo de derecho propio del monismo jurídico, del formalismo que identifica una cultura única y que dificulta la pluralidad desde el momento en que el instrumento jurídico por excelencia es la norma que llamamos ley, que por definición es general y abstracta. Y por lo tanto ciega ante la diferencia, lo cual tiene ventajas, pero tiene muchos inconvenientes, cuando de lo que se trata es de una acción de reconocimiento. ¿Quiere decir eso que la manera de resolverlo es sustituir la primacía del legislador por la del juez, que decide sobre lo justo concreto y por lo tanto puede apreciar el reconocimiento y la relevancia de la diferencia que al legislador le está vedado si no quiere hacer una legislación motorizada a cada caso? Y ya sabemos que eso, por ejemplo, en el terreno penal puede dar lugar a respuestas de populismo penal ante determinadas desgracias que requieran acciones individualizadas presentadas como generales. Yo lo dudo, yo creo que esa relación entre juez y legislador es una relación que conviene mantener, aunque naturalmente supone un esfuerzo por parte del legislador y del juez para adecuarlo. En cualquier caso, si nuestras democracias no aceptan el papel de sujetos, de esos que ascienden visiblemente a la presencia en esa sociedad plural y por lo tanto su condición de iguales a la hora de definir qué es lo común, están condenadas a la patología del conflicto. Siento haberme extendido tantísimo y estoy a su disposición. Bueno, pues ahora entramos en una fase de intercambio de opiniones. El que quiera la palabra, para no interferirnos, me la pide y yo la iré otorgando a que... Bien, pero antes me la había pedido Carolina. No, tú mismo. Sí, gracias. Así que Carolina, que somos compañeros de sala, sí, y nos vemos todos los días en el trabajo. Sí, además es mi jefe y todo. Pero no te enrolles mucho, ¿eh? No, yo, bueno, la verdad es que me ha encantado, ya sabía, yo venía ya preparada de casa para disfrutar mucho. No sé si esto va. Sí, de estas sí. Yo hay tres cosas que quería decir muy brevemente.
Me ha recordado lo que comentabas de San Agustín, de yo soy yo, pero en mi yo hay dos, o yo estoy en los dos. Me recuerda mucho lo de los rastafaris de Jamaica, que dicen yo y yo. No dicen solo yo, sino que dicen yo y yo, y creo que tiene un componente religioso porque así reconocen su yo espiritual, o como que hay dos seres realmente viviendo en una sola persona. Luego, otra cosa que también quería yo comentar, hablando de soluciones a la presencia de distintas culturas muy diferentes entre sí en un mismo territorio o en un mismo estado, quizá esto no se comparta mucho, pero a mí me ha recordado la experiencia en Israel, que tienen tribunales distintos según religiones. O sea, todo lo que es aspectos de la persona o de la vida familiar, cada uno se rige según por tribunales que corresponden o están formados por jerarquías eclesiásticas de la religión a la que pertenecen. Por ejemplo, en materias de divorcio entre musulmanes tienen su propio tribunal que dictamina conforme a la Sharia, a las leyes religiosas de los musulmanes. Los judíos también tienen su propio tribunal y los cristianos también. Y tienen además resoluciones muy distintas porque aplican leyes propias y distintas. Por ejemplo, en cuestiones de pensiones de manutención de los hijos, los tribunales islámicos son muy distintos. En cuestiones de divorcio, repudio y tal, pues también tienen soluciones distintas. Los tribunales, por ejemplo, judíos, que tienen rabinos y que dependen del alto rabinato, que creo que son 2 señores. Y esto yo creo que es una cosa curiosa para ver la experiencia. No sé hasta qué punto funciona muy bien, pero sí que sé que a día de hoy sigue estando en la práctica. Y luego, por último, también quería, a lo mejor esto es muy simplista por mi parte, pero yo creo que es una cuestión de mínimos. Yo creo que hay unos mínimos que son irrenunciables, que para mí serían los derechos humanos, el Estado de Derecho y las nociones de igualdad y justicia para todos, a los que no debemos renunciar, porque yo creo que objetivamente, y si quitamos visiones religiosas, son mejores para el individuo, ayudan al individuo. Entonces yo creo que a partir de estos mínimos sí que se puede aceptar todo el multiculturalismo que se quiera, pero a esos mínimos yo creo que no deberíamos renunciar, no porque estemos formados en esa idea o porque sea el pensamiento hegemónico en la sociedad occidental, sino porque objetivamente son, yo creo que mejores para el individuo, excepto que partamos de una concepción religiosa, en la que puedes decir siempre es mejor para el individuo obedecer las leyes religiosas porque cumple con Dios, pero si quitamos concepciones religiosas, yo creo que son objetivamente mejores para el individuo y hemos llegado a ellos después de muchos siglos de lucha y a veces partiendo de ideas que ahora todavía comparten otras culturas. Y yo creo que a esos mínimos sí que no deberíamos renunciar. Y por poner un ejemplo, un poco así, un poco llano, pero yo pondría el ejemplo del matrimonio. Yo creo que si se va a contraer matrimonio, la sociedad tiene que exigir que los dos contrayentes vayan a ser iguales en derechos y deberes. Y a partir de ahí, la forma podrá seguir las tradiciones culturales que ellos quieran, pero que tiene que haber unos mínimos que yo creo que deberían ser irrenunciables. No sé lo que piensa Javier. A ver, intento ser breve en la contestación. Respecto a la primera, es indiscutible que según las tradiciones culturales, incluso la propia noción de yo no existe. En algunas existe el yo y otros yo en la medida en que yo evoluciono y tengo un yo espiritual que en el fondo tiene un soporte teológico en unas tradiciones, en otras biológico. También nos hablan de nuestro yo reptiliano frente a nuestro yo mamífero desde el punto de vista de las neurociencias, por poner solo 2 ejemplos, pero también nuestro yo social, es decir, hay culturas o hay tradiciones culturales en las que la noción de colectividad es mucho más importante que la de individualidad y donde no se acepta, bueno, no solo romanos con la gens, sino en tradiciones, por ejemplo, sintoístas, la noción del deber hacia la comunidad es mucho más importante que la noción del derecho que yo tengo. Y entonces yo soy en la medida en que yo pertenezco a una empresa, no solo una familia, sino una empresa. Y por lo tanto, mi definición como miembro de esa empresa me impone restricciones a mi yo, ¿no? O sea que ahí la constatación de un abanico de posibilidades según las tradiciones culturales me parece indiscutible. Es cierto, tú lo conoces mucho mejor que yo, la
la coexistencia en Israel de tribunales que tratan asuntos que nosotros llamaríamos de una parte del derecho privado, no de todo el derecho privado, y esto es importante, desde luego no en absoluto del derecho público, y no cuando está el bien público por en medio, ¿no? Según la propia tradición religiosa. Claro, el problema, como siempre, es en el punto y hora en que una persona decide abandonar esa tradición religiosa y decir, no, yo es que no quiero seguir rigiéndome por la Sharia o no quiero seguir rigiéndome por los preceptos del Levítico en relación con mi cónyuge o con mis hijos, ¿no? Y el otro dice, no, tú es que perteneces a esta tradición y tienes que someterse. Bueno, eso, la solución es clara. En el caso lo veréis, si no recuerdo mal, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas defendió que un derecho básico es el derecho de salida de la tradición cultural y que, por lo tanto, restringir la libertad por indicar que la pertenencia de uno a una tradición es para siempre es contrario al mínimo, con lo que voy a la tercera cuestión, que para mí es la más importante, no digo que las otras dos no lo sean, de las que has planteado. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en que es imposible una gestión democrática de la realidad multicultural sin el mínimo normativo que representan lo que convencionalmente llamamos los derechos humanos. Y estoy también de acuerdo en que uno se puede hacer discusiones de laboratorio académico sobre los derechos humanos, pero lo cierto es que hay unos textos donde tenemos claro de qué derechos hablamos. La Declaración del 48, los pactos del 66, completados en el caso europeo por la Declaración de Derechos Humanos y por la Carta Social Europea, establecen unos mínimos, discutidos en cuanto hablamos de un tipo de derechos respecto a los cuales una concepción ideológica niega que sean derechos y cada vez discute más su carácter de derechos. Me estoy refiriendo, obviamente, como a nadie se le escapa, a los derechos sociales. ¿Los derechos sociales forman parte del mínimo de los derechos humanos o son pretensiones que se pueden o no satisfacer sin infringir ese mínimo? Es decir, que se puede decir, no, mire usted, que usted quiere tener prevista su vejez, pues hágase un fondo de pensión. Pero esto no es un derecho que tengamos que reconocer. Que usted quiere tener el mínimo de asistencia energética y no llega a ese mínimo por su situación económica, pues lo siento, o como mucho le desahucio, o si soy bueno, le doy una moratoria de 3 meses durante los cuales no le voy a cobrar o le voy a suspender. Pero el derecho social no llega ahí. Y con eso llego a un terreno que me parece menos claro del que nos parece, sin discutir la importancia de los derechos humanos como mínimo. Tú la has definido muy bien, yo estoy de acuerdo, derechos humanos, Estado de Derecho y el principio de igualdad como concreción de la justicia, o si se quiere, igual libertad, para no confundir a la gente que nos dice, bueno, las libertades, ¿no? Igual libertad. El problema es que ni siquiera dentro de nuestra tradición esos derechos son unívocos en la interpretación de los conflictos, que es una interpretación inevitablemente evolutiva o dinámica, porque a todos se nos cae de la boca cuando somos juristas o profesores de derecho que el primer derecho cronológicamente y como condición de cualquier otro derecho es el derecho a la vida. Pero a buena parte de los juristas no se nos escapa que desde el punto de vista axiológico, si me permiten decirlo así, desde el punto de vista valorativo, la libertad es lo más importante. Y es el primero que está en la Declaración. Y entonces, en los conflictos entre vida y libertad, ¿qué hacemos? En nuestra cultura hay una solución a esos conflictos. Yo creo que dinámicamente no la hay. Por ejemplo, algunos de nosotros sostenemos, de acuerdo con una tradición filosófica que se remonta a una parte del estoicismo medio, estoy pensando en Séneca como primer representante, pero que tiene otros representantes importantes, quizá el más conocido es Hume, y en la filosofía o en el pensamiento contemporáneo Albert Camus,
que el suicidio es un derecho, y un derecho básico como acción de libertad, como decisión de libertad. Camus no lo plantea tanto como un derecho, sino como el problema filosófico fundamental, es decir, disponer o no de mi vida es un problema, porque Camus no es un individualista, y Hume tampoco. El derecho a la vida frente a otros. Claro, pero desde el punto y hora en que uno dice, bueno, si de algo yo soy dueño es del derecho a la vida, salvo que me digas que el derecho a la vida es un don de Dios del que yo no puedo disponer, que es una posición, pero que es una posición en la que yo no puedo legislar si me inspiro en esa concepción, más que para aquellos que comparten mi fe. El derecho a la vida frente a otros. Y entonces, no solo es el derecho a la vida frente a otros, sino, por ejemplo, el reconocimiento de la eutanasia, el reconocimiento del aborto. El reconocimiento que, por el contrario, está ensalzado en la tradición del patriotismo de dulce et decorum es pro patria mori. Tú te acuerdas porque los juristas somos muy aficionados a estas afirmaciones, a estos brocardos, ¿no? ¿Y quién puede discutir eso? Dulce et decorum es pro patria mori. Es decir, no, mire usted, yo pongo en juego la vida por lo que para mí es la patria, que a lo mejor para mí la patria es mi familia. O sea, sustituye patria por lo que quieras, ¿no? ¿Y por qué? Pues naturalmente que sí, yo me la juego por mis hijos. Y si los veo en peligro, me la juego. Lo mismo que hay gente altruista que lleva al extremo el deber de omisión, el deber de socorro, perdón, y en lugar de entenderlo en el sentido exigible por el derecho, es decir, siempre que tú no corras un peligro equivalente, que en ese caso no se puede hablar de deber jurídico, pues lo lleva al extremo y muere por salvar al otro. ¿Por qué? Porque algunos inconscientemente, pero otros conscientemente deciden arriesgar la vida por el otro. Entonces, ese es tan solo un ejemplo de conflictos respecto a los cuales, y cada vez más, porque el problema es que los desarrollos tecnológicos y los cambios sociales hacen aparecer nuevos bienes y nuevas amenazas para los bienes clásicos. Tenemos respuesta, por ejemplo, a la exigencia respecto a la privacidad, que era algo que no existía hasta prácticamente el 18. Tenemos respuesta a la pérdida de identidad que supone crecientemente tecnologías que nos sustituyen, que alteran nuestra identidad, que nos representan sin que nosotros podamos disponer. Y claro, ahí hay un abanico de discusión sobre una noción en la que yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, yo en la gestión de la diversidad cultural me planto en los mismos términos que tu declaración de derechos. Y si una persona me dice, no, mire, en mi secta los niños no pueden recibir transfusiones de sangre. En mi secta he dicho porque se le llama secta. Siendo más políticamente correcto, diría en mi religión. ¿De acuerdo? Hay una novela preciosa de Ian McEwan que hago leer a mis estudiantes de Derecho relativamente reciente, que se llama La ley del menor. Es una novela preciosa sobre una juez británica que se enfrenta a un caso de estos y el chico, el menor, se enfrenta con sus padres, pide el apoyo de ella, pero luego cambia de opinión. Es una novela que yo creo que a los que sois jueces os puede gustar, ¿no? Yo veo en esos conflictos que nos hacen pensar que, yo desde luego insisto, derechos humanos fundamentales, y a mí me dicen, no, a mí me gusta que mi marido me pegue porque si yo no sé, él sí que sabe por qué. No, mire, pues no. Esto en esta sociedad no lo podemos admitir, nosotros defendemos un mínimo de respeto. Termino, perdón, que me he enrollado. Déjame un momento. Es que el otro día estábamos hablando de la Declaración de Derechos Humanos, que no es tan universal como se mantiene. Por ejemplo, se hacía referencia a que en la Declaración Universal de Derechos Humanos no hay ningún elemento procedente del mundo islámico. Y realmente no hacen propia la Declaración Universal de Derechos Humanos, o quizá también los budistas o los procedentes de las religiones asiáticas. Quiero decir que no es tan universal, y ese mínimo de legislación aplicable a todos los centros culturales de alguna manera flaquea
frente a una pretendida universalidad de derechos, ¿no? Esa es una discusión, Carlos, muy interesante, en la que yo te diré que mi posición es que eso no es verdad. Porque una cosa es el proceso genético, histórico, de aparición de los derechos, y otra cosa es su capacidad de transculturalidad. Yo estoy de acuerdo en que en la Declaración de los Derechos hay una restricción ideológico-cultural absolutamente clarísima, es Occidente y lo demás no existe, ni culturas asiáticas, ni culturas africanas, etc. Y detrás de todo eso hay fuego para las astillas de los Huntington y compañía, de conflicto de civilizaciones y todo lo demás. Pero también diré que es que el problema no es ese, a mi juicio. Es decir, la Declaración de Derechos se construye, ya lo sé que se construye en un momento determinado, pero la noción de derechos es una noción que, si bien aparece, hasta donde podemos ser justos, creo yo, en el seno de una tradición occidental, lo hace en ruptura con elementos básicos de la propia cultura occidental. El ejemplo más básico me parece el de la esclavitud. La esclavitud es una institución natural en la tradición occidental desde nada menos que el padre de nuestra cultura, que es Aristóteles. No es ningún loco el que sostiene que la esclavitud es una institución natural y necesaria. Es Aristóteles, que dice en el texto famoso de la Política, lo primero que necesita el hombre, y lo dice por este orden que ya, claro, visto con los ojos de ahora, a lo Nieves con Costrina, que hace a historicismo, porque está fastidiado, ¿no? Pero visto en la perspectiva histórica, no. Lo primero que necesita el hombre, dice por este orden, es casa, mujer y buey para el arado, donde la mujer está antes que el buey, pero después de la casa. Y luego tiene el texto famosísimo donde justifica la esclavitud, donde dice, cito casi literalmente, algunos lo recordarán, si las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran solos la cítara, no habría necesidad de esclavo para el amo ni amo para el esclavo. Aristóteles está pensando en un contrafáctico que es el milagro que la técnica hará aparecer y que para él es imposible, de que en vez de tejer manualmente haya máquinas de tejer, que en vez de tocar los instrumentos haya máquinas que tocan. Y entonces no sería verdad la tercera tesis de Aristóteles, que no canso en la respuesta, me alargo muchísimo, y es que los bárbaros que no tienen la capacidad que define al ser humano, ahí hay una tesis aristotélica, la capacidad que define al ser humano es la del lenguaje comprensible y articulado. Y por eso el bárbaro, con esa onomatopeya, es el que balbucea, es que no sabe hablar. ¿Pero por qué no sabe hablar? Porque no habla griego, como yo. Y entonces, como no habla griego, es un salvaje. Lo que tiene mucho que ver con, por ejemplo, la fundación del derecho internacional, ¿no? Claro, en el momento en que el bárbaro es salvaje, está destinado por naturaleza a ser mi esclavo cuando está en relación conmigo. Claro, si cambio esa noción y, por ejemplo, acepto que lo característico del ser humano es como propone Humberto Eco en un manuscrito perdido de Aristóteles que desgraciadamente quema Jorge de Burgos al final de la novela, en El nombre de la rosa, es la risa. Es decir, ¿os acordáis del problema del nombre de la rosa? Es que han descubierto un manuscrito de Aristóteles en esa maravillosa biblioteca de la abadía, donde Aristóteles lo que dice es que lo propio del hombre no es ni la razón ni el lenguaje, es la capacidad de reír. Y de reír de todo. Claro, eso es una blasfemia para Jorge de Burgos. El cabrito de Eco nos coloca a un español como inquisidor, como bibliotecario inquisidor, ¿no? Y claro, si en vez de eso pues vamos a otras nociones de qué es la humanidad, y en eso la ciencia ficción hace propuestas preciosas, el primer Blade Runner, por ejemplo, ¿qué consiste ser humano? ¿Qué los diferencia de las inteligencias artificiales? La respuesta de Blade Runner es la memoria. Por eso el test para los replicantes es las fotos, la memoria.
pero el propio Philip K. Dick, que es el autor en el que se inspira la película, el autor de la novela, dice que la memoria puede ser implantada. Un momento. Al hilo, perdonadme que le invada, no me mires así. Al hilo de lo que acaba de decir nuestro amigo, tengo que deciros que es especialista en la película Blade Runner, que ha analizado, me parece que en algún libro, ¿no? Sí, en un librito de la colección Fin y Derecho que se llama Blade Runner, el derecho guardián de la diferencia. Y también es especialista en el personaje de Atticus Finch. Así, esa era una propuesta inicial que a lo mejor hubiera sido más divertida que todo el rollo que soltaba. Estuvimos hablando sobre la posibilidad de hablar de Atticus Finch. Y lo digo porque tenemos temas aquí para hablar con nuestro amigo. Es que Atticus Finch, como sabéis, en la prenovela que ha aparecido queda destruido. Nuestro héroe, que a muchos nos hizo pensar que el derecho era una cosa estupenda, en la novela Ve y pon un centinela queda arrasado. Carlos. Bueno. Y de nuevo te pido disculpas. Pues no hay por qué. No hay por qué. Bueno, yo lo primero que quiero es felicitar al profesor por la capacidad que tiene de enhebrar el pensamiento de manera longitudinal. Dicho esto, lo que quería es muy brevemente, considerando que dentro de poco nos jugamos la copa. tema importante, ¿no? Es un tema muy importante. A mí me preocupa la capacidad de San Agustín de convertirse en varios. Y yo siempre he considerado a San Agustín un esquizofrénico. Por esa razón. Primera cuestión que podríamos discutir. La otra es que me preocupa la definición de multiculturalidad aplicada a Guatemala, Chile, diría yo, casi Chile, Colombia, etcétera, por las enormes diferencias que usted mismo ha precisado a la hora de hablar de Canadá y tal. Y la tercera cuestión y última sería, dado que la religión es un factor de diversidad, ¿eso no supone una diferencia, lo que conduce a una desigualdad? Y que en consecuencia en España, por la tradición judeo-cristiana y alguna otra tradición más reciente en la historia, pues parece que estamos condenados a sufrir o a hacer sufrir la desigualdad. Ya está. Pues menos mal que eran preguntas así. No, porque las tres, cada una de ellas da para varias conferencias, bueno, cada usted, una de ellas. No me extrañaría. Pero tengo en cuenta que hay otras prioridades, ¿no? Sí. Vamos a ver, empiezo por la última que me. Bueno, no empiezo por la última, empiezo por la primera. Si el problema de San Agustín es como mínimo la esquizofrenia, ¿no? El problema del otro yo y de los otros yo es la esquizofrenia, es la desaparición de la conciencia individual y es, digamos, el conflicto patológico, ¿no? Y yo creo que de lo no, yo he de decir que San Agustín me parece alguien a quien hay que leer, pero bueno, naturalmente uno puede leer a San Agustín y a Nietzsche, que algunos consideran uno de los autores más peligrosos desde el punto de vista de la disolución del pensamiento, de las nociones de verdad, etcétera, y el gran maestro de la sospecha, más que Freud o que Marx, la trilogía de maestros de la sospecha, ¿no? Yo creo que eso es como todo, es decir, que se trata de leer con sentido crítico y con formación y naturalmente para leer a San Agustín, a Hegel, a Nietzsche o a Marx hay que estudiar. Y si uno lee sin más, pues corre el peligro de tomar lo peor o categorizar lo anecdótico o no darse cuenta de la complejidad y resolverlo brutalmente, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese riesgo de esa posición que se encuentra en las confesiones y no tanto en otras obras de San Agustín.
Naturalmente es absolutamente pertinente lo que usted me ha señalado respecto a Chile, Colombia, Guatemala. Son realidades absolutamente heterogéneas. Entonces ni se pueden comparar con Brasil, ni con Estados Unidos, ni con Canadá. Me ha gustado muchísimo esa fórmula de casi Chile. Chile es una sociedad interesantísima que dejamos para otro día porque habría que hablar mucho de la construcción, la reconstrucción contemporánea del ideal de sociedad chilena como sociedad europea y de la mentalidad del chileno de que realmente nosotros nos quejamos de los argentinos, de la prepotencia de los argentinos, pero realmente quien se toma a sí mismo como absolutamente diferente del resto de los países latinoamericanos son los chilenos, que son ingleses, franceses y un poquito alemanes, una parte, ¿no? Y que han ignorado... Paradigma europeo. Claro, absolutamente. Y que han ignorado una realidad indígena que han escondido, importante, aunque no tan significativa como la de Guatemala o la de Colombia, que es el pueblo mapuche. Y ahí hay unos conflictos en sede de derecho internacional extraordinarios que han llegado al Tribunal de Justicia, primera Comisión de Derechos Humanos. Me detengo ahí. La última pregunta es la que más difícil me parece de contestar y al mismo tiempo más importante, y entonces me arriesgo a simplificar porque no tenemos tiempo. Yo creo que la libertad religiosa es un derecho básico y que sin la libertad religiosa como complemento de la libertad de conciencia ideológica no existiría la democracia liberal. Ahora bien, creo que el modo de gestionar la presencia de concepciones religiosas plurales, diferentes y en algunos casos enfrentadas, no es tanto multiplicar la confesionalidad, pasar de un modelo confesional, intento ejemplificarlo con una palabra y sé que estoy simplificando, pasar de la confesionalidad a la multiconfesionalidad, decir, no, bueno, aquí ahora van a ser oficiales todas las religiones, ¿no? Y todas las religiones van a tener derecho a subvención, etcétera. Yo creo que la solución es la laicidad. Yo creo que la solución es la separación del hecho religioso del ámbito político, lo cual no quiere decir que yo niegue el derecho a cualquier persona a intervenir en la vida pública desde su concepción religiosa. Faltaría más, sería un inquisidor si pretendiera hacer eso. Todo el mundo tiene derecho a intervenir en la vida pública desde sus propios presupuestos ideológicos, religiosos o no. Si es ateo o es agnóstico, pues desde ahí. Pero creo que no hay que confundir iglesias con religiones y creo que no hay que confundir la libertad religiosa con la multiconfesionalidad. Me parece que, y lo digo con todo respeto porque sería un imbécil si no ignorara, por ejemplo, la pluralidad de concepciones que hay incluso dentro, no ya de una religión, sino de una iglesia como la católica. Yo, para que se me entienda bien, creo que la única autoridad moral que hay en este momento en el mundo es el Papa Francisco. Eso es lo que pienso, sobre todo en temas que a mí me importan muchísimo, inmigración, refugiados, condición de vulnerables, etcétera. Luego hay otros extremos en que es más discutible y lo hemos visto ahora en Chile, en el viaje a Chile, pero creo que eso es una cosa y otra cosa es cómo organizar el espacio público y la compresencia de individuos y grupos que se reclaman de diferentes concepciones religiosas, y creo que la única solución es la laicidad. Una laicidad que no es el laicismo antirreligioso de un Voltaire que es activista contra el hecho religioso porque cree que la religión ha sido un flagelo de la humanidad. Cuando Voltaire escribe «Écraser l'infâme», no está siendo precisamente un pluralista, está teniendo en cuenta que para él el peso de la Iglesia Católica en el orden público en su país ha sido un peso que ha apoyado un orden de dominación ilegítimo. Pero claro, eso también es un error, es decir, atribuir
eso como única definición del hecho religioso, incluso del hecho religioso organizado en la Iglesia Católica, es un error. Bueno, nosotros también sabemos lo que es el nacionalcatolicismo y sabemos que no todos los católicos, ni muchísimo menos, son nacionalcatólicos o han sido nacionalcatólicos o adeptos del franquismo o lo que ustedes quieran. Eso es un error. Yo creo que la única solución es la laicidad y temo que lo que está sucediendo en Turquía, más que en Francia, es un ejemplo de lo que nos puede pasar. En Turquía un partido democristiano pero islamista, para entendernos, porque el partido de Erdogan es un partido como la democracia cristiana, pero a lo bestia, fundamentalista, como lo ha sido un tipo de democracia cristiana en algún momento, que no es nacional católico, sino nacional islámico, y que sustituye la identidad etnonacional por la identidad religiosa como el cemento de la unión nacional, derrocando y destronando el proyecto de laicidad que instauró Atatürk y por lo tanto deshaciendo los fundamentos de la contemporánea Turquía, ¿no? Pero bueno, me enrollo demasiado y acabo, sé que les estoy molestando, son las 9:10. Una pregunta más y acabamos. Bueno, muchísimas gracias. No, yo estaba pensando que era el paradigma de la tertulia que deseamos, porque tenemos esta tertulia para profundizar en los problemas y eliminar tópicos. Y la parte mala es que es tan bonito escucharte que yo creo que por mi parte seguiría escuchando. Así que voy a subrayar las ideas que al menos a mí me has sugerido y que, claro, quedan en la mesa para otro día, porque no para hoy. Una de ellas me parece especialmente... Iba a decir lo de 5 ideas, pero ya me has quitado que había apuntado 5. La más importante es este subrayar que la democracia, que tiene tantos defectos, tiene una gran virtud y es su dinamismo. Y algo que hace unos años, no sé quién se lo leí, creo que fue en El País a Roger Gadeurí, y que señalaba la capacidad occidental de criticarse a sí misma. Decía él de verse a sí misma desde fuera. Y subrayaba, a mí es la primera vez que lo escuché, que las demás culturas, cosmovisiones no lo hacen. Yo no sé si es... Yo pensé y me parece que es verdad, que es la única que se sale de sí misma, se flagela un poco, también es verdad, pero se autocritica. Y eso me llevaba al título también de tu conferencia. Yo me muevo en otro ámbito y me sorprendió hace unos años que una revista de La Autónoma que lleva uno de los presidentes de Transparencia Internacional y que se llama Multidisciplinar, dedicó un número entero a lo de multi, inter y trans, porque resulta que hoy ya hay teoría y hay revistas que se dedican a distinguir los matices. O sea, no solo en una tertulia como esta, sino artículos. Eso también es una barbaridad. Y el matiz que recuperan es el de trans, porque el inter en ciencia significa que nosotros tratamos un tema, en el caso de multi, desde puntos de vista, pero sin interaccionar. En el caso de que sea intermultidisciplinar, ya el biólogo con el físico hace alguna cosita que otra. Pero lo trans significa la transversalidad, significa que yo intente aprender de otra cultura algo que yo no tengo y que pueda tener. Quizá eso en alguna gente joven se esté dando y no sé hasta qué punto estaría teorizado. Y luego las otras dos cosas más rápidas eran que me ha suscitado en el tema del lenguaje. El lenguaje también está, los filósofos de la sospecha también nos han venido a decir el lenguaje oculta. O sea, el lenguaje es lo mejor para entendernos, pero también es lo mejor para mentirnos. Y la otra cuestión es que ya creo que esta es la tercera, las dimensiones del ser humano. Personalmente me he sentido un poco incómodo muchas veces en esto de somos buenos y malos. El otro día salió una tertulia, somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo creo que eso está bien como primer punto. A mi juicio actualmente lo que sabemos es que el ser humano lo que es fundamentalmente, no para rebatir a Aristóteles, es multidimensional. Nosotros tenemos muchas dimensiones y nos morimos sin haber desarrollado muchas de ellas. Entonces, hay muchas cosmovisiones que son como tijeras que cortan las dimensiones del ser humano. Y yo lo que veo bien de una sociedad democrática es que me dé las dimensiones comunes entre nosotros y luego que me deje que yo desarrolle otras que no tienen por qué ser comunes con ninguno de los demás. Y luego, dos cosas muy... en este sentido, me gustaría añadir que en el caso de la propia ciencia, lo más importante es la relación. O sea, yo he querido hablar de esto alguna vez, pero os tengo que decir que yo soy físico. Lo que más le costaba al profesor último que yo tuve, Fernández Rañada, era contarnos a los propios alumnos de física que lo nuevo de la física es que la partícula no es lo esencial, sino el campo.
Esto conceptualmente porque es la relación entre las cosas la que construye naturaleza diversa, rica, especies de animales y tal. Porque lo básico es muy simple. Es la interacción entre las especies, por ejemplo, la que crea otras especies. Entonces, esta idea llevada a la filosofía de que la relación, la interacción entre las partes, no es más importante en el sentido este de que el yo sea... No, sino que la interacción es la que nos crea, es que es cierta en la naturaleza. O sea, de hecho, el mayor descubrimiento de la física moderna es que de cosas simplísimas se crean cosas complejas por su interacción. Y muchas gracias. También me provocan muchísimo todas, porque son todas preciosas, todas las intervenciones que has hecho, como en el caso, como en los otros casos, me provocan a muchas cosas que están muy bien, porque eso es lo que habría que hacer si no fuera porque el tiempo es un bien muy escaso. Sí apunto que en el Islam existe el concepto de Nagda o renacimiento, y ha habido momentos en el Islam de intento de renacimiento en ruptura con la propia tradición. En el fondo, el filósofo español más importante de la historia, que no es Ortega Gasset ni Unamuno, sino Averroes, como todos sabéis, que era más español que nadie, quiso que sus huesos se los trajeran a lomo de mula para poder ser enterrados en Córdoba, porque no quería que quedaran en la zona de Marruecos donde murió. Averroes es un momento clave de la ruptura, porque es lo que hace recuperar el aristotelismo, ¿no? Claro. Y luego hay dos momentos de revolución. Baste pensar que la única revolución de estas islámica que ha triunfado en el sentido laico ha sido la de Túnez, y el movimiento fundamental se llama así, Nagda, renacimiento, ¿no? Que eso es discutible. Luego, estoy absolutamente de acuerdo en la noción de trans. Me ha gustado mucho que lo digas. Yo creía haber apuntado eso cuando he dicho que para mí la mejor baza del discurso de los derechos humanos es probar su capacidad de transculturalidad. Y al mismo tiempo es su desafío. Pero esa es la mejor baza. Yo estoy convencido de que el discurso de los derechos humanos puede llegar a ser transcultural, a pesar de la reticencia de la cultura que nos dicen, oiga usted, esto no tiene nada que ver con nosotros, ni nos han llamado nunca a definirlo, ¿no? Pero puede ser transcultural, en la medida en que la razón, pero no una razón mecánica, instrumental, y aquí habría muchísimo que discutir sobre la noción de razón, es una dimensión transcultural que no agota. Me ha gustado mucho también eso de las dimensiones del ser humano. Me ha gustado enormemente esa apreciación capital en física. Lo importante es el campo, no la partícula, ¿no? Y por lo tanto lo importante es la relación y la interacción. No agoto todos los temas, me perdonas porque me gustaría hablar mucho y no quiero hablar más. Ya lo hablaremos, porque no sé. Si quiere y puede. Creo que en estos momentos está agotado. Pero sí, lo hablaremos. Lo hablaremos. Gente que te aporta tanto, es un placer siempre hablar, o sea que encantado de poder volver en algún momento. Muy bien. Pues oye, muchísimas gracias por tu presencia y esperamos.